Muy buenos días, Gregorio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Buen día. Un placer, Gregorio. La verdad que estábamos tratando de establecer esta comunicación para que nos pudieras contar al detalle esta presentación judicial que hiciste en contra del fiscal Bringas por mal desempeño y posible encubrimiento que por lo que alcanzamos a vislumbrar, está vinculado a lo que nos habías comentado semanas atrás cuando te entrevistamos, a lo que fue esta disposición del gobierno provincial de prohibir a los directivos de las instituciones de salud que se pudieran expresar con libertad en los medios de comunicación. Para expedirse. ¿Sí? ¿Nos contarías Bueno, exactamente? sí, como ustedes bien recuerdan, la situación tiene que ver con una orden que había dictado el entonces secretario de Salud de la provincia, Diego Cardoso, avalado obviamente por el ministro Francisco Fortuna, bajo el gobierno de Juan Schiaretti en el año 2018, para prohibirle a la totalidad de los directores y subdirectores de los 42 establecimientos de salud pública de la provincia hacer ningún tipo de manifestación ni comunicación a través de las redes sociales propias personales ni con los medios periodísticos de prensa sobre cualquier situación que ocurriera dentro del ámbito del sistema de salud público provincial. Bueno, nosotros este acto lo denunciamos por abuso de autoridad, por violación de deberes de funcionario público, porque no puede atentar contra la libertad de expresión, lo consideramos un hecho delictivo y bueno, formulamos la denuncia penal oportunamente. Recuerdo esto, año 2018. Y esa denuncia penal recayó en la fiscalía del doctor José Bringas y sin embargo nunca hizo absolutamente nada. O sea, esa denuncia la recibió y la cajoneó con una actitud claramente cobarde, antijurídica, inconstitucional y de complacencia, sumisión y genuflexión respecto del poder político de turno del peronismo. Entonces, y posible delito de encubrimiento, ¿no? Porque está en el fondo avalando a un delincuente, porque el fiscal es el representante de la ley y es quien debe representar los intereses generales de la sociedad. Y evidentemente en este caso falló en su tarea. Después, ¿qué ocurrió? Ocurrió el hecho trágicamente célebre del neonatal, que es una de las peores tragedias en la historia criminal de la República Argentina y te diría de América Latina. O sea, que asesinen a bebés que nacen sanos en un hospital público es algo que directamente no se puede ni decir. Es una aberración Aberrante. como nunca ocurrió. Esta aberración claramente fue tan grave porque fueron muchos bebés muertos. Sabe, quizá el número que trascendió sea solamente un estimado, pero cuando en marzo ya se conocía esta situación, esta información siguió avanzando y los hechos se siguieron sucediendo y sin embargo el ministro Cardoso, porque Juan Schiaretti, lejos de castigarlo y destituirlo del cargo, a pesar de lo que había hecho, lo asciende a ministro y en ese momento es que él sigue con esa política de no permitirle a nadie que dé a conocer lo que ocurría. Entonces las familias, en vez de poder elegir, en el neonatal están habiendo casos raros de muerte de bebés sanos, mejor vamos a dar a luz a nuestra familia, a nuestros hijos a otro lado. Bueno, como no se enteraron porque lo taparon, porque lo escondieron, porque no hicieron la denuncia correspondiente, ni nadie lo pudo ventilar ante la prensa bajo amenaza de ser sancionados, bueno, estos hechos siguieron sucediendo desde marzo de 2022 hasta junio de 2022. O sea, en el fondo atentaron contra el derecho de los ciudadanos, los usuarios públicos de la provincia a tener la información en tiempo real, precisa y certera sobre la calidad del servicio que se presta y sobre sospechosas conductas, en este caso criminales, pero no importa, aunque no hubieran sido criminales, aunque hubieran sido meras fatalidades, la mortalidad infantil es todo un tema en sí, aunque sean muertes no causadas, y ni hablar cuando son muertes causadas. Con lo cual es indecible el daño, el perjuicio que provocó la inacción y la cobardía oportuna del fiscal. Y bueno, por ese motivo es que lo denunciamos ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial este lunes, habiendo estado en el juicio acompañando a los familiares de las víctimas, que son víctimas también, ahora en el mes de enero, para que se examine la conducta del fiscal y que eventualmente sea removido del cargo, porque una persona cobarde
o que es sumisa o cómplice del poder no puede ser fiscal de la provincia, de eso no tenga ninguna duda. Gregorio, vos precisamente hacías referencia a que la denuncia fue presentada ante el jurado de enjuiciamiento para destituirlo. En ¿Cómo está constituido este jurado? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es un juicio convencional o qué particularidades tiene un proceso contra un fiscal? Y en este caso, fiscal de la provincia. Bueno, el jurado de enjuiciamiento está conformado por 5 miembros, son 4 legisladores, 2 del oficialismo y 2 de la oposición, y un quinto miembro que es, en este caso, la doctora Aida Tarditi, que es vocal del Tribunal Superior de Justicia, o sea que representa el Poder Judicial ante el jurado de enjuiciamiento. Entonces, esto es examinar la causa, nosotros hemos pedido ser citados para declarar, y ahí el jurado finalmente votará con esos 5 miembros a favor o en contra de sancionar, y puede ser la pena máxima, que sería la destitución del cargo, o sea que este señor deje de ser fiscal, o puede haber alguna sanción intermedia también. Pero nosotros abogamos porque sea removido el cargo y que esa vacante sea completada con una persona que sí reúna las condiciones técnicas, jurídicas y sobre todo morales para defender a la sociedad frente a los abusos de poder y frente a quienes cometan delitos. Bueno, el proceso puede demorar hasta 1 año, según nos contaba el secretario del jurado, porque bueno, son procesos no tan rápidos y hay muchos expedientes acumulados, pero bueno, esperamos que en Córdoba empiece a haber un poder judicial como la gente, un poder judicial que esté a la altura de las circunstancias y que nos defienda a los ciudadanos de los abusos, sobre todo de las personas con más poder, porque meter preso a los pobres está bien porque hay pobres delincuentes como hay ricos delincuentes, pero lo fundamental es enfrentarse a las personas que tienen más poder, porque de ahí se crea una cultura de la ejemplaridad en la conducta y de que las principales autoridades no pueden violar los derechos fundamentales que tenemos los seres humanos consagrados en la propia Constitución. Perfecto. Entonces, lo que queda claro es que en este jurado de enjuiciamiento, el oficialismo no cuenta con la mayoría absoluta, ¿sí? Lo que garantiza por lo menos No, lo que pasa es que hay antecedentes en los cuales la doctora Tarditi ha fallado siempre a favor de la corporación judicial con un criterio netamente corporativo, con lo cual es muy posible, muy probable que lo rechacen al pedido. Nosotros somos conscientes de ello, no es que tenemos la gran expectativa, porque lamentablemente no existe una separación del poder en la provincia de Córdoba real, sino solo teórica, y bueno, es muy posible que esta señora haga lo mismo que ha hecho otras veces, pero bueno, no importa, nosotros vamos a llevar el caso igual y por supuesto que haremos público también el resultado de la votación, y después también avanzaremos siempre para adelante. Muy bien. Bueno, Gregorio, muchísimas gracias por esta comunicación y por aclararnos en qué consistió esta presentación judicial y además cómo se va a dar el proceso y cómo va a estar constituido precisamente el jurado, que es lo que más, que es algo que nos compete mucho para saber quiénes van a tener la responsabilidad de determinar si el fiscal Bringas va a continuar o no en funciones. Muchísimas gracias, muy amable, un placer como siempre. Que tengas muy buenos días. Este fue Gregorio Hernández Maqueda. Que tengas muy buenos días. Este fue entonces Gregorio Hernández Maqueda, legislador provincial precisamente en la provincia de Córdoba.